la verdad para que nos traiga conocimiento para esa gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, bendiciones. Espero que todos estén bendecidos en esta noche, como dice el pastor Samuel. A las personas que nos están viendo en Facebook, bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Como les dije la semana pasada, no te queremos ver allá, es mejor acá con nosotros. Si no tienes donde congregar, que nosotros estamos dispuestos a abrir nuestros corazones, pero sobre todo, Dios te está esperando en este lugar. Dios tiene palabra de vida para ti. Dios tiene solución para cada uno de tus problemas y nosotros estamos dispuestos a ayudarte, a llevarte. Si tienes dones, si tienes conocimiento en música, si tienes conocimiento en tocar algún instrumento, si tienes habilidades de danzar, de cantar, te queremos ver aquí con nosotros. Si no tienes dónde congregarte, no tienes dónde desarrollar esas destrezas. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, buenas noches. La semana pasada yo estuve hablando de el poder que hay en nosotros, ¿verdad? Yo te dije en la semana pasada que hay un poder que habita dentro de nosotros, pero que muchos cristianos no hemos desarrollado o no sabemos desarrollar, o no nos interesa desarrollar o desconocemos que ese poder habita en nosotros, ¿verdad? Y esta semana yo te vengo a hablar sobre cómo tú puedes manifestar ese poder que hay en ti, que desconoces, ¿verdad? Y hay varias definiciones que nos llevan a entender el poder que hay en nosotros, el poder que hay en Dios y que obviamente nos habita a nosotros. Y en esta noche yo te voy a hablar de 3 definiciones. Y comienzo por decirte que el poder de Dios es un poder inherente, es un poder inexplicable que puede cambiar, redimir a las personas, las puede transformar, puede hacer que esas personas hagan cosas grandes. ¿Por qué es inherente? Porque el poder de Dios no se puede desprender de él. Tienen que andar en una sola pieza, en una sola unión. No puede andar uno de un lado y uno del otro. Y ese poder habita en nosotros. O sea que ese poder tampoco nosotros podemos desprendernos de él. A lo mejor sabemos que está aquí y no deseamos desarrollarlo. A lo mejor ignoramos que habita en nosotros. A lo mejor solamente pensamos que el único poder que Dios hizo fue resucitar a su único hijo al tercer día de entre los muertos y desconocemos la grandeza y el poder que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Y yo te vengo a decir que hay algo más de ese poder que resucitó. Hay algo más que se manifiesta, que se puede manifestar dentro de nosotros, que nosotros podemos desarrollar, que nosotros podemos sacar a la luz, que nosotros podemos darle al mundo. Amén, ¿estás conmigo? ¿Me sigues? Amén. Y comienzo diciéndote que el primer poder, yo lo dije la semana pasada, es dunamis, que denota poder, la fuerza, capacidad para llevar cualquier cosa. Es un poder en acción para obrar en sentido absoluto. Es un poder inherente, que por naturaleza es unido a algo y no se puede separar. Como dije anteriormente, eso es un poder que tiene un poder absoluto en todo, que da fuerza, es algo que da fuerza, que empuja. Es un poder que no se puede desprender de ti porque pertenece a tu ser, ¿verdad? A tu esencia. Y ese poder está ligado a Dios. Y por lo tanto, cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros resucitamos juntamente con Él, porque morimos, fuimos sepultados en el bautismo. Eso lo dice en Romanos. Creo que lo repite en Lucas o Mateo, si no me equivoco, también habla de ese bautismo y de esa muerte espiritual, esa muerte en el bautismo. Y nosotros resucitamos juntamente con Él al tercer día y nosotros adquirimos todo lo que Cristo adquirió. Fuimos juntamente resucitados con Él, fuimos justificados con Él, fuimos capacitados juntamente con Él. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Heredamos las riquezas, el poder, el dominio que Dios le otorgó a Él. Nosotros también lo podemos hacer. Y ese es el poder que sobrepasa todo entendimiento humano, que no tiene explicación. Nosotros tenemos ese poder dentro de nosotros. El cristiano tiene ese poder dentro de cada uno de ellos. La iglesia tiene ese poder para salvar, para libertar, para sacar al cautivo de
de esa presa, para sacarlo de las garras del enemigo, para dar libertad plena en absoluto, para traer sanidades, para libertar, para deshacer las obras del enemigo. Y te vengo diciendo que en Lucas 24:49 dice la palabra de Dios. La voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 24:49. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene de poder del cielo. ¿Cuál fue el mandato que les dio Dios? Que se queden ahí hasta que fueran revertidos de poder, hasta que el Espíritu Santo caiga del cielo. Pues ese poder, ese Espíritu Santo, significa el poder de Dunamis, que es una fuerza que cae. Pero tú tienes que seguir unas instrucciones. A ti te dijeron que te quedaras ahí hasta que fueras revertido de ese poder, hasta que seas lleno de ese poder del Espíritu Santo de Dios, hasta que sea inherente contigo mismo. Amén. Y si vamos a Romanos 1:16, dice: pues no me siento avergonzado de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero también se anuncia a los que no son judíos. Eso también está en la palabra de Dios para todos. Y los que no son judíos son los gentiles, que somos nosotros. Hubo un poder que está en la palabra de Dios. Y ese poder también fue, ¿cómo te puedo decir? Fue vertido dentro de nosotros. No solamente fue para los judíos, que eran los primeros que escucharon su palabra, sino también para nosotros que también la escucharon ahora. Ese poder, nosotros fuimos revertidos de ese poder. Es un poder que habita dentro de nosotros, que no tiene explicación, y que muchos no sabemos todas las cosas que podemos hacer. La palabra de Dios es un poder que no cambia, es un poder que te choca, es un poder de energía, es un poder que te genera, es un poder que te habita y que te va mostrando grandes cosas. Es un poder cambiante en el buen sentido, no es un poder que va limitándose, es un poder que sigue incrementándose desde el principio hasta su final, desde el Génesis hasta su final. Dios te está hablando de su poder, Dios te está mostrando su poder, porque el Génesis te habla que Él hizo su creación. ¿Por qué la hizo? Con su poder, con el poder del Espíritu Santo, porque Él primero envió, porque dice que primero el Espíritu, ¿verdad?, revoloteaba, porque la tierra estaba desierta. Ese poder que creó los cielos, que creó las tierras, que creó las plantas, que creó los animales, ese es el poder que habita en nosotros, que lo tenemos que tener bien claro. Que muchas veces creemos que solamente Dios hizo los cielos y la tierra para que la gente pues habitara, que Dios es un Dios que castiga porque lo destruyó y lo volvió a crear. Muchas veces pensamos que esos poderes son para algunos y para nosotros no, que nosotros no lo podemos hacer, que nosotros no lo podemos tener en nuestra vida. Y en 1 Corintios 1:18 te explica que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que el poder mismo es el poder mismo de Dios. Así que lo podemos leer de esta manera. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Es una ridiculez para el que no es creyente. Es una ridiculez para la persona que no está bautizada en Cristo. Pero más sin embargo, para nosotros que fuimos justamente justificados con Dios, fuimos resucitados con Dios, es algo que vamos en camino a la salvación, porque sabemos que el Dunamis es el mismo Dios. Así que tenemos al mismo Dios habitando en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y si te puedo hablar un poquito más, te puedo hablar del libro el bestseller de la fe, que es Hebreo, que te habla de que Moisés libertó a un pueblo, que Abraham tuvo hijos en su vejez, y te sigue diciendo muchas cosas, pero hubo una fuerza en ellos que hizo que ellos hicieran todas esas cosas, y esa fuerza la recibieron de Dios, tuvieron el carácter para operar en esa fuerza.
tuvieron el carácter para llevar esa palabra, tuvieron carácter para encaminarse a lo que Dios les encomendó. Y de eso se trata el Dunamis. Tenían el poder de Dios, tenían a Dios mismo dentro de ellos y podían hacer grandes cosas. ¿Y quién te dice que nosotros no lo podemos hacer? Hoy la iglesia está dormida pensando que todavía tenemos que tumbar Goliat. Hoy la iglesia está dormida pensando que tenemos que echarle sangre a los marcos de la puerta. Hoy la iglesia está dormida porque pensamos que tenemos que hacer un sacrificio todos los años. Cuando el mayor sacrificio se dio en una cruz, ese cordero degollado por excelencia que fue Cristo Jesús, que ya no necesitamos de ningún sacrificio, porque todos nuestros pecados fueron muertos por Él. Ya no hay que hacer un sacrificio todos los años para el perdón de nuestros pecados. Ya lo hizo todo. Y solamente porque Dios resucitó entre los muertos, Dios le plació hacerse hijo, cargar nuestros pecados y morir por nosotros, y ese es el poder Dunamis que hay en nosotros ahora mismo. Él tuvo ese poder, Él tuvo esa autoridad de morir por nosotros y de resucitar al tercer día, pero pisoteándole la cabeza al enemigo. Amén. La otra palabra que te voy a traer se llama exousia. No sé si la estoy leyendo bien. ¿Estoy leyendo bien, pastor? Exousia. Que significa autoridad y poder y hacer lo que uno desea, porque es una elección. Es también la habilidad o fuerza para cumplir planes y propósitos. Dios es una autoridad absoluta. Él tiene autoridad plena sobre nosotros. Él no es si quiere o si no quiere. Él siempre va a querer hacer lo mejor para nosotros. Amén. Y no tiene ningún tipo de restricciones. O sea que Dios no se limita. ¿O acaso tú le puedes poner alguna restricción o alguna limitación a Dios? ¿Acaso hoy Dios se va a levantar diciendo, hoy sí lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer, hoy voy a hacer que la luna no brille, hoy voy a hacer que el sol no brille, hoy voy a hacer que el viento no sople, hoy voy a hacer que las aguas se sequen? No, es constante ese poder de Dios, haciendo que la naturaleza gire y obre en torno a ella. Y según la naturaleza gira y obra en torno a ella, también nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Pero también dice que para el hombre es una autoridad otorgada. ¿Y cómo se nos fue otorgada esa autoridad? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Él recibió toda clase de bendiciones, también las recibimos nosotros. Y se nos fue dado esa autoridad para con nosotros los creyentes, para los que creen en Él, para los que somos hijos de Él, para los que nacimos de un mismo bautismo, de un nuevo bautismo. Y si vamos a Lucas 5, esto dice que déjenme poner en claro a quién deben temer. Teman a Dios, quien después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlo al infierno. Y si yo les digo, teman a Él, y esto te lo está diciendo Pablo, si no me equivoco. Hay que temerle a Él en Lucas 12:5. Lucas lo está diciendo. Y esta palabra temer en este caso no significa que tenemos que tenerle miedo a Dios, sino que tenemos que tenerle un respeto a Dios. Tenganle el respeto a Dios, que tiene la autoridad de mandar a matar a alguien, de mandarlo al infierno, pero también sacarlo de ahí y resucitarlo. Y ese es el Dunamis junto con el Ousasia, ese es el poder. Y no tener la restricción de no poder hacer nada. Es la elección de hacer una cosa. Esos poderes se juntan, esos poderes no actúan individualmente. Tienes un poder otorgado a ti y Él tiene la elección. Él no tiene ninguna elección. Él tiene el deber, Él tiene el derecho de hacerlo. Él tuvo el poder de hacerse hijo. Él tuvo el poder de soportar el castigo que te trajo a ti la paz. Él tuvo el poder de morir. Él tuvo el poder de resucitar al tercer día. Él tuvo el poder de descender a los infiernos. Él tuvo el poder de matar todos los pecados que habían en nosotros. Él tuvo el poder de salvarnos. Él tuvo el poder de ir al mercado y comprarnos con su sangre preciosa. Mas Él tuvo el Ousasia. Él tuvo la autoridad de hacerlo. Él tuvo el placer de hacerlo. Él se plació hacerse hijo, morir por nosotros, ir al infierno, resucitar al tercer día, subir al cielo con todos nosotros. Ese es el poder que habita en nosotros.
Ese es el poder que el cristiano todavía aún no conoce. O si lo conoce, toma la decisión de no ejercerlo. Eso mismo pasa con los dones. Tenemos el poder porque tenemos el conocimiento de que Dios nos dio dones, nos dio habilidades. Pero también tenemos la elección de ponerlos en práctica o no. Y yo creo que si Dios te dio esa maravillosa oportunidad de cargar un don, de tener una autoridad, de tener el don de sanidad, de tener el don de hablar lengua, de tener el don de evangelización, de tener el don de mil formas, ¿por qué tomar la elección de no ejercerlo? ¿Por qué tomar esa elección? ¿Por qué hacer que la iglesia muera? ¿Por qué hacer que la iglesia se vea nula? ¿Por qué hacer ver a la iglesia que no puede hacer nada? ¿Por qué no puedes llevar el mensaje de salvación para las personas que lo necesitan? Tú tienes esa elección. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad de poner las manos en el nombre de Yomar. Yo te digo que hoy ese vientre se abre en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo te digo que todos tus pesares y todas tus preocupaciones se van en el nombre de Jesús, porque ya Dios la llevó al Calvario. Yo tengo el poder y la autoridad de decirle al Alberto, esos pulmones se sanan en el nombre poderoso de Jesús. Y que el poder que fue derramado en ti se va a ir abriendo a cada paso que tú vas, sin darte cuenta. Yo puedo decir y poner mis manos sobre mi hermano y decir, tú vas a ser pastor de pastores, tú vas a ser grande, tu sanidad ya está en el nombre poderoso de Jesús. Solamente la tienes que sentir aquí y hacer la tuya y expresarla. Yo puedo decirle, hermana, tú tienes la autoridad de decirle a tus finanzas que están bien en el nombre de Cristo Jesús, que nada te va a faltar, que tú vas a caminar en Él, porque tú eres una poderosa gigante, porque tú eres una hija de Dios. Con esa autoridad nosotros podemos hacer grandes cosas. Yo no me voy a parar al frente de una persona y decir, eres sana en el nombre poderoso de Jesús y dudar. Ese no es el poder que Dios depositó en mí. Eso no fue el poder que Dios depositó en mí. Esa no fue la autoridad que Dios depositó en mi vida. ¿Me siguen? Dios nos dio la autoridad para que vayamos a las naciones y bautizarlo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y llevar su evangelio. Dios nos dio la autoridad y el poder de ser pescadores de alma. Hay una canción que dice, métete más adentro y tira la red. Métete más adentro y tira la red, que vas a pescar grandes almas. Amén. El tercer punto que te quiero llevar se llama energía, que es el poder en acción, transformación, que es la fuerza para obrar operativamente y de forma efectiva al ejecutar algo. Es una acción eficaz que termina en un propósito o un fin deseado. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tengo la elección de orar por esa persona se salva. Porque yo estoy creyendo en esta autoridad, yo estoy creyendo en ese poder que se me fue dado. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de yo llevar el evangelio y las personas se salvan. Porque yo estoy creyendo en ese llamado que Dios me dio, yo estoy cumpliendo en ese llamado, yo estoy creyendo en ese propósito. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tomo la elección de echar afuera demonios. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y yo tengo la elección de bendecir mi vida y no maldecirla. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y yo tomo la elección de ser la luz que camina, de ser un espejo de Cristo y no una sombra del enemigo. Y ese es el poder que sigue actuando y habitando en los creyentes, y los creyentes aún lo desconocen. Volvemos a lo mismo, seguimos pensando que el único poder que Dios hizo fue salvar, resucitar a Cristo el tercer día, y que esos poderes y milagros que hicieron, que nos hablan tanto en el Viejo Testamento, no los podemos hacer ahora. Pues estamos bien equivocados, porque sí lo podemos hacer aún.
Cristo podemos ser aún y aún mejores. Eso lo dice la Biblia. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Tenemos el poder, tenemos la autoridad y tenemos la elección. La energía está entre nosotros, actuando de una forma efectiva. Eso lleva un propósito y un fin deseado. En Efesios 1:19 dice: verán también lo grande que es el poder de Dios, da a los que creen en Él. Él es el mismo gran poder con el que Dios resucitó entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Que veremos también el poder para los que creen en Él. Los que creen en Él verán el poder de Dios. Los que creen en Él tienen el poder de Dios. Ese poder que resucitó a Dios de entre los muertos. Nosotros veremos ese poder, nosotros tenemos ese poder, nosotros tenemos la elección de ver ese poder actuar a través de nosotros, que Dios actúa a través de nosotros, pero es nuestra elección. Y hoy el cristiano sigue dormido en esas vacas pensando que no podemos hacer nada, o porque nos comparamos con los demás. El poder está en ti, tú tienes el poder, no hay excusa. Las excusas son para los que lo dan, no para Cristo. Amén. Esto lo podemos comparar con un motor de un carro o con un motor de una máquina. La llave es el dinamismo. La fuerza del motor es la eusocia. Y la energía es que ese carro prenda o esa máquina prenda y camine, porque tiene el poder y tiene la autoridad. Así eres tú. Tú tienes la llave de abrir ese poder. Tú tienes el poder y la elección de elegir que eso va a arrancar. Y cuando eso arranque, va a llevar un fin deseado, porque es lo que tú quisiste. Pues así es el cristiano. Yo tengo el poder que Dios que habita en mi vida. Yo tengo la elección de seguirlo a Él, pase lo que pase. Cualquier frustración, cualquier derrota, cualquier debilidad, cualquier enfermedad, no me va a apartar del amor y el poder de Dios, porque yo tengo la elección de seguirlo. Dios dijo: en la vida tendremos aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Tú venciste al mundo con Cristo. Tú tienes el poder de seguir caminando a pesar de la adversidad. Tienes el poder de levantarte con más eficiencia, más capaz, porque tienes más conocimiento. Pero nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios, de ese evangelio que trae vida, de principio a fin. Amén. En Efesios 3:7 dice: por el generoso amor de Dios, quien quiso actuar en mí con poder, recibí el don de ser siervo dedicado a anunciar la nueva noticia de salvación. Gracias, Jesús. Por el generoso amor de Dios, quien quiso actuar en mí con poder. Quien quiso actuar, no. Quien actuó en mí con poder. Y yo lo dejé actuar en mí con poder. Por ese amor, por ese poder generoso que Dios vertió en mi vida, yo tengo la capacidad de llevar las nuevas y convertir nuevas personas. Yo tengo la capacidad de seguirlo pisada tras pisada, a pesar de la adversidad que se me avecina. Yo puedo seguir caminando firme bajo la roca, porque aunque el viento me tambalee, yo sé en qué yo he creído. Yo tengo el poder de vencer, yo tengo el poder de levantarme, yo tengo el poder de hacer grandes cosas. Yo tengo el poder de callar la voz del enemigo, yo tengo el poder de callar la cizaña del amigo que me está diciendo todo lo contrario de lo que Dios me dice. Tú tienes la elección. Amén. 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 En Efesios 4:16 dice: el cuerpo entero depende de Él, por medio de Él. Todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece en el amor. El cuerpo entero habla de la iglesia. Y te dice que todos tienen que funcionar, que cada parte es importante, no uno sí, uno no. Nosotros tenemos ese derecho, nosotros tenemos ese llamado, nosotros tenemos ese poder.
Nosotros tenemos la habilidad de generar esa fuerza, esa energía, para que ese cuerpo actúe como se supone que Dios para lo que se supone que fue creado por Dios. Nosotros tenemos ese derecho, ese poder, esa autoridad de hacer que la iglesia lleve la función que tiene que llevar en esta tierra. Pero aún no entendemos por qué algunos sí y otros no. Toman esa elección de algunos sí y otros no. Aún no están conscientes del poder y el amor que habita dentro de ti. A lo mejor algunos están conscientes o no tienen la mínima idea cuán grande es el poder que habita en tu vida, que lo tienes dormido ahí. Hay algunos que dicen que se tienen que preparar, pero yo creo que nosotros nunca vamos a terminar de prepararnos para llevar lo cometido. Solamente tenemos que ser valientes y atrevernos, porque ya ese poder está en nosotros. El llamado no fue para algunos y otros no. El llamado no fue para que algunos se paren aquí al frente a predicar, para que otros se paren a cantar, para que otros se paren a evangelizar en la calle, para que otros tengan el don de profecía, para que otros tengan ese don de salvación. Todos los dones fueron creados para la iglesia entera, no para algunos sí y otros no. No es para elecciones. Todos tienen esos dones. Tú tienes la elección de desarrollarlos y ponerlos a actuar. Y dice en Colosenses 1, 28 al 29, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. A tal fin, trabajo con mucho empeño gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Él no te está diciendo que es el poder de Sansón. Él no te está diciendo que es el poder de la onda de David. Él no te está diciendo que fue el poder de la vara de Moisés. Él te está diciendo que es el poder de Cristo que actúa en él y lo fortalece. ¿Tú sabes qué es eso? Que tú solamente de decir el poder de Cristo está en mí y me fortalece. Yo tengo la autoridad para vencer cualquier cosa. Yo tengo la autoridad para bendecir a mi hermano. Yo tengo la autoridad para sanar a mi hermano. Yo tengo la autoridad de pararme en la calle y llevar el evangelio y traerme más almas. Porque yo tengo el poder en Cristo que me habita. Amén. Y no está dormido, está activo. Gracias, Señor. Y te va transformando, te va enseñando, te va guiando, te va acrecentando tu pensamiento, te va acrecentando tu conocimiento, te va achanzando el camino, te va revelando nuevas cosas. Tú no tienes cualquier poder, tú tienes el poder de Cristo en ti, que actúa en ti si tú lo dejas que actúe. Tienes el poder de Cristo en ti. Tienes la capacidad de vencer cualquier cosa, vencer el miedo, vencer las frustraciones. Tienes el poder de vencer los dardos del enemigo. Tienes el poder de alentar al hermano que está a tu lado. Tienes el poder de escuchar al Espíritu Santo que sigue escudriñando a Dios y no termina de hacerlo. Tienes el poder del Espíritu Santo que está ligado a ti, que no se puede desprender. Y aún así seguimos dudando. Yo tengo aquí en mis notas que el poder de Dios se hace eficaz a través de ciertas formas. Y una de esas formas es la palabra, que es la Biblia, que genera poder. En 1 de Tesalonicenses 2:13 dice: siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad la palabra de Dios, y este mensaje está actuando con poder
entre ustedes los que creen. La palabra de Dios es para todo el mundo. El poder de Dios es para todo el mundo. Pero solo los que creen, solamente los que creen, el poder de Dios va a actuar en nosotros. Solamente los que creen, el poder de Dios va a seguir actuando por nosotros y nos va a traer revelación y salvación. Porque no estamos escuchando palabras de cualquier persona, estamos escuchando palabras vivas y eficaces de Dios. Amén. Gracias. Es una palabra que no cambia, que está constantemente revelándonos cosas, constantemente revelándonos milagros, constantemente enseñando cómo debemos guiarlo, constantemente descubriendo cómo ejercer el poder, dónde está el poder, qué significa cada cosa. Es una palabra, ¿cómo te puedo decir? Es como si te cambiara la piel, como si te estuviera, ¿cómo se dice eso? Mutando día a día, ¿verdad? Como si te estuvieras revelando cada cosa. Ya me revelaste esto, ya yo me quité esta piel. Ahora vamos con esto, ya yo lo aprendí, y ahora vamos con la otra etapa. Es una cosa que te lleva de escalón en escalón, de etapa a etapa. Es una cosa que no cambia, es como si fuera un torbellino de bendición, es como si fuera un torbellino de conocimiento, es como si fuera un torbellino de sanidad, es como si fuera un torbellino de abrirte los ojos, de abrirte los oídos espirituales y tú puedas ver la gloria de Dios en ti. Amén. Gloria a Dios. La otra palabra está en Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestros corazones. Para los que creen, nos convence del pecado y nos hace ver dónde está mal. Para los que creen, va talando hasta el tuétano de los huesos con espada de doble filo, revelándonos, sanándonos, trayendo la revelación en Cristo. Para los que creen, nos cambia la vida. Para los que creen, nos cambia el modo de caminar, el modo de pensar, el modo de ver las cosas. Para los que creen, nos trae una vida nueva. Para los que creemos, nos trae el poder de Dios. Para los que creemos, nos trae la sanidad y la salvación, que ya no las trajo, nos las revela. Nos trae revelación. Amén. Otra de las formas en que se puede manifestar el poder de Dios es por la evangelización. Y está en 1 Corintios 1, del 4 al 6, que dice: siempre doy gracias a Dios, a mi Dios, por ustedes, por el generoso amor que les ha dado por medio de Jesucristo. Porque por medio de él ha dado una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Porque por su poderoso amor y poder nos lleva una riqueza espiritual. Y yo no me puedo imaginar cuán grande es esa riqueza espiritual. Porque ahora nosotros vemos como que pequeñas cosas, porque no nos permitimos ver la grandeza espiritualmente que Dios tiene para con nosotros. Nos trae entendimiento, nos trae sabiduría. Podemos entender qué es lo que pasa en nuestras vidas, cómo podemos combatir, cómo podemos seguir su guianza, cómo podemos seguir sus caminos, cómo podemos edificarnos. Pero solamente para que los escuchamos, la procesamos, la entendemos, la canalizamos, la filtramos, la sembramos esa semilla y esa semilla da frutos en nuestro corazón. Y yo quiero que tú entiendas que tú tienes la capacidad, tú tienes el poder para hacer grandes cosas en Cristo. Que Dios nos revela cada día cómo podemos actuar en Él, en qué podemos actuar, a favor de qué estamos actuando. Que tú tienes la elección de apaciguar ese poder y de explotarlo. Tú tienes la elección de ser funcional. Tú tienes la elección de ser un cero a la izquierda, por decirlo así. Tú tienes la elección de sentarte y no hacer nada.
pero tú tienes la elección de pararte y convertir al mundo con el poder de Cristo Jesús, con el poder que Dios ha depositado en tu vida. Así que, hermano que me escuchan en Facebook, tú tienes el poder, en tu boca está el poder, en tu corazón está el poder para salir de esa depresión. En tu corazón está el poder para llevar las cosas que tú tienes en tu corazón para llevar a cabo. Pero tú tienes que aceptar a Cristo. Tú tienes que voltearte a Él. No podemos estar viendo agua, un ratito aquí, uno acá. Es una entrega constante, es una entrega completa para que entiendas que tú fuiste justificada en Cristo Jesús, para que tú sepas que ya todos tus pecados, por más negros que sean, ya fueron perdonados, para que tú sepas que tú fuiste resucitada en Cristo, en un nuevo cuerpo, que tienes una heredad que tú no te imaginas, que a veces aún la iglesia aún no entiende, que siguen arrastrando sus pecados, que siguen poniéndose los muros, que siguen poniéndose ellos mismos las cadenas porque aún no creen que Dios los salvó, porque aún no creen que Dios los perdonó. Pues nosotros tenemos ese poder inherente dentro de nosotros para llevar grandes cosas, para decir, ya basta, ya tú perdonaste mis pecados, ya tú pagaste el precio y yo te estoy agradecida. Y yo quiero darte gracias y quiero glorificarte. Y a través de esa gracia y de esa glorificación yo quiero servirte, yo quiero explotar ese poder que hay en mí. Yo quiero servirte con todos los dones, no con algunos, con todos los dones. Yo quiero expandir mi conocimiento, yo quiero expandir ese poder, que salga de mí, que le llegue al hermano que lo necesita. Gracias. Eso es lo que necesita la iglesia actual. Eso es lo que tú, hermano que me escuchas, necesitas. El poder está dentro de ti, que tú tienes la capacidad de aceptar a Cristo en tu corazón y que ese poder se desborde en tu vida, que ese poder salga de tu vida. Tú tienes el poder de callar esa cizaña del enemigo, esa cizaña de las personas que no componen nada en tu vida, y pararlas y escuchar la voz de Dios que habita dentro de ti, al Espíritu Santo que quiere tratar contigo en esta hora, que quiere sanarte, que quiere curarte, que quiere librarte, que quiere guiarte, que quiere darte grandes cosas. Así también para con nosotros. Nosotros tenemos ese poder de una buena vez y por todas, de callar esa cizaña del enemigo, de no creernos menos, de dejar de compararnos con los demás y de actuar en pos de ese poder, actuar en pos de ese poder que nos fue dado, de caminarnos y pararnos firmes frente a la brecha, sin compararnos con los demás. Dios usa el talento y la habilidad de cada persona para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su propósito. Tú no te puedes comparar conmigo. Yo no me puedo comparar con Yomara. Yo no me puedo comparar con el pastor Omar. Yo no me puedo comparar con Alberto. Yo no me puedo comparar con Verónica. Yo no me puedo comparar con nadie que me está viendo en Facebook. Porque Dios a mí me creó única, con unas habilidades y unas actitudes que son para mí, al igual que para ustedes. Así que mi poder, mi don, se va a desarrollar de forma distinta. Pero yo tengo la elección de desarrollarlo, de exponerlo, y que eso haga algo eficiente en la vida del humano, algo eficiente en la vida del cristiano, algo eficiente en la vida de quien lo necesita. El poder lo tienes tú. Tú tienes ese poder. Estamos inherentes a un Dios, y vuelvo y lo digo, que pudo hacerse hijo, morir en una cruz por los pecados de todos nosotros, resucitar, subir al cielo y llevarnos juntamente con Él, llevando nuestras iniquidades, llevando nuestras frustraciones, llevando nuestros pesares, llevando nuestras culpas, llevando nuestro dolor. Ese poder es el que tú tienes adentro de ti. Ese poder es el que tú cargas, ese es el poder que tú portas, y ese es el poder que tú tienes que exponer para que tu vida cambie, para que tu vida dé un giro de bien, para que el hermano que necesita vuelva a la iglesia porque ve un cambio positivo en ti, para que diga, sí, la iglesia está haciendo algo, la iglesia sí tiene el poder, y la iglesia no solamente se para aquí a predicar de desierto y de bendiciones.
La iglesia no se para aquí a predicarte cómo tú puedes tumbar a tu Goliat. La iglesia no se para aquí solamente para darle con lavar una peña para que brote agua. La iglesia se para aquí para enseñar, para edificar, porque la iglesia tiene ese poder de llevar el conocimiento, de llevar a la luz al hermano que lo necesita, al hermano que está empezando, ayudarlo a cambiar, ayudarlo a caminar, ayudarlo a digerir. La iglesia tiene ese poder. El cuerpo de Cristo tiene ese poder para que fue encomendado. Aleluya. Amén. Gracias. Gracias. Y te dejo con esto. Tú decides a ti creerle. Tú decides o pagarle el poder que Dios depositó en ti, exponerlo, dejarlo que fluye de frutos, o tú decides morir con tu poder dentro de ti, apaciguarlo, aplacarlo, encadenarlo, encarcelarlo. Tú decides secarte o decides rebeldecer. Amén. Amén. Así que, hermano en Cristo, Dios te bendiga. Los que nos ven por Facebook, nuevamente te esperamos ver aquí. Es mejor aquí que en tu casa. Aquí te podemos abrazar, aquí te podemos bendecir, aquí puedes compartir con nosotros, aquí puedes ver las cosas que pasan tras bastidores antes y después de cada prédica, antes de que se ponga la grabación. Y hoy fue algo maravilloso antes de empezar esta prédica. Así que no te pierdas esos ratitos con el Espíritu Santo, esos ratitos de adoración, y ven con nosotros a adorar al Padre. Dios te bendiga.